Ahora, hola, muy buenas a todos, chicos y chicas. Estamos en el directo de Familia ABL. Y bueno, pues aquí estamos ya de vuelta en casita después de un largo viaje. Hoy estamos 3. 1, 2 y 3. Aquí podéis ver a nuestro gato echándose la tercera siesta. Sí. Hola, nos dice Mayu. Pues hola. Hola. Vamos a ir esperando un poquito, ¿vale? Como podéis ver, Regi, mira, por aquí tenemos todos, por aquí, todos los que hemos comprado, ¿vale? Es que el dedo funciona raro porque se ven movimiento espejo, entonces nos liamos un poquito. Sí. Que por cierto, los que no lo sabíais en mi Instagram, cuando había puesto lo de las sorpresitas, era eso, eran todos los pañales. Hola, Dorian. Vamos a esperar un poquito y vamos a contar. Bueno, lo primero, antes que nada, ¿en cuántos sitios hemos estado? Te lo vamos a decir 20 veces. A ver, se supone que son 5, ¿Mm? pero en verdad son 7, porque hemos hecho 7 paradas. Hemos estado de primeramente en Granada. Luego, cuando íbamos a ir de camino a Málaga, pasamos por Nerja. Sí. Entonces es Granada, Nerja y Málaga. Luego, antes de pasar a Jerez, nos fuimos a Gibraltar. Sí. Que de ahí vienen todos estos. Algunos de ellos, sí. Y luego, pues obviamente nos fuimos a Jerez. Sí. Luego a Cádiz. Luego nos fuimos a Sevilla. Ole. Y luego ya por último a Córdoba. O sea que terita. Open up the pull up now. Ahora después abrimos, bueno, tenemos uno de los paquetes abiertos y podemos enseñar cómo son de grandes. Mira, ya tenemos 8 personas. Y 3 likes. Muy bien. Y subiendo. Así me gusta. Se escucha bien, ¿no? Si me lo podéis confirmar que se escucha bien. Tin, 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 tin. Eso es que no. Sí. Ah, normal. Muy bien. Gracias, corazoncitos, los envío. Vale, pues... What is the diaper? Aquí tenemos un montón, ¿vale? Justo... no, eres tú. Tienes que mover. Sí. Aquí tenemos un montón y ahora los enseñaremos. Y hacemos el spoiler. Bueno, sí, en la foto está. Los chupis. Ah, sí, mira, nos comentan que si habíamos comprado algo más aparte de los pañales. Sí, los chupetes. Sí. Tenemos aquí 2. Y ahora, y bueno, este era el paquete de Regi y este era el mío. Que venían 2. Y estos los compramos también en Gibraltar. Sí. ¿Vale? Os comentamos, Gibraltar es una pequeña parte que está debajo de España y pertenece a Gran Bretaña. ¿Vale? Entonces, un momentito. Te añado, Dorian, si estás por aquí como moderador, por si esto se complica con gente inglesa y empieza a poner cosas, los puedes enviar a Gibraltar. Y hacemos eso entonces. UGS etapa 8, pero estos son Pamper, no son Huggies. Correcto. Estos son distintos. Pero bueno, lo dicho, Gibraltar es una pequeña parte que pertenece a Gran Bretaña y a Londres. Cosa buena que todos los productos que hay allí los podemos conseguir. Sí que nos tuvimos que hacer 2 horas en una carretera así un poco estrambólica, pero al fin llegamos. Y eso, y bueno, y hemos estado subiendo por las redes sociales. Buenas, Mía. Hemos estado subiendo por redes sociales una fotito cada día, excepto el último día, que se nos ha pasado. Pero ya la subimos. Es que estábamos muy cansados. El último día ya sí, estábamos para la verdad que sí. Y hemos estado andando un montón, la verdad.
Comenta... Pues a ver, para los que no lo sepáis, por lo menos yo soy muy, muy, muy mega hiper fanática del Pokémon y entonces pues sí. me lo pone los kilómetros que vamos haciendo de semana en semana. Entonces pues nosotros empezamos un lunes y al lunes siguiente me ponía que habíamos recorrido nada, una cosa de 101 kilómetros andando. Poquito, broma. Sí, es que al final fueron 11 días, entonces... Dice Dorian que ahora ocuparemos vacaciones de vacaciones. Sí, Regi aún tenía 15 días y aún libre hasta el día 3. Así que, un tanto... Y bueno, y luego ya del lunes al viernes que volvimos, hicimos, creo que fueron 65 o 75 kilómetros más andando. Sí, al final unos 180, una locura, la verdad. Y estábamos destrozados, pero bueno, es que hemos ido a un montón de catedrales, hemos visto un montón de cosas y hemos hecho bastante turismo. Sí. Aparte hemos comido también muy bien. Y sobre todo rampas así. Sí, era una locura. Nosotros aquí en Valencia, ¿vale? De hecho, se puede aparcar en doble fila y se puede dejar el coche sin el freno de mano puesto. ¿Y esto por qué es? Porque Valencia es llano. Y nosotros estamos acostumbrados a andar en llano, ¿vale? Entonces, Andalucía no era llano y hemos... Ahora te decimos. Y hemos tenido que andar un montón, la verdad. Cosa buena también, hemos utilizado bastante el transporte público, porque lo que hacíamos era dejar el coche en un sitio e ir a los sitios andando. Sí, lo solíamos, intentábamos dejarlo cerca de la parada del metro y entonces a partir de ahí ya lo cogíamos para llegar a nuestro alojamiento. Destino, sí. Pero bueno, bien. De normal solía estar lo que era el centro, todo muy cerquita y entonces pues aunque tuvieras que coger el metro, pero estaba todo bastante cerquita, que a lo mejor cuando fueras, pues, o sea, cuando llegabas no tenías que volver a coger otro metro para ir a otro sitio. Sí. Vale, pues vamos a empezar enseñando alguno primero y vamos comentando cositas poquito a poquito, poco a poco. Vamos a empezar con los Pampers. Vale, vamos a coger... Hemos comprado... No hace falta. Hemos comprado 2 de estos, ¿vale? Como podéis ver, pedazo de paquete. Nada, poquito, estos llevan 52. Poquito. Y hemos comprado 2 de estos. Cosa también buena, tanto estos como los Dry Nights que no compramos son muchísimo más baratos en, digamos, en Londres y Gibraltar que en España. Entonces estaban muy bien de precio y aparte no están aquí. Estos, según tengo entendido, que vi el último vídeo de Dorian, son los más grandes de bebé. Vale. Y vamos a verlos. Voy a sacar 2 para... Aparte de por lo largos que son, que podéis ver que, digamos que son bastante largos. Están súper bonitos. Estos llevan un... ¿Esto quién es? ¿Un Bambi, no? Sí, un Bambi raro, pero sí. Ay, pero entonces no hay 2 diseños. No lo sé. A ver. Es que como lo he sacado del primero. Ah, sí, hay un Coco Feliz. Toma el Coco Feliz. Coco Feliz. Mira, chicos, el Coco Feliz. Toma, para ti el ciervo raro. Vale, el ciervo raro. ¿Y el Coco Feliz para ti? Sí. Pues a ver, contestando a la pregunta de Mía, vale, ella comentaba que si hay alguna forma de encajar, viable de encajar en un dodo, que es alguien delgado y que no le entran ni queriendo. El Coco Feliz pone a Regi feliz. Sí. Pues a ver, formas que hay. Tenemos 2. Si no te caben, porque no sé cuáles has utilizado, el vídeo de Dorian está muy bien porque habla de bastantes pañales y según de dónde seas los puedes encontrar o no. Es uno que hizo una colaboración con Yayelito. Así que estos, como podéis ver, son muy estirables, como podéis ver. ¿Vale? Problema de estos.
que las cintas de estos lados se rompen con demasiada facilidad. Estas de aquí. ¿Vale? Bueno, estas de aquí se rompen con demasiada facilidad. Haces así, ras, y enseguida lo rompes. ¿Te estás escondiendo con el coco feliz? No. Y dos formas que hay. Una sería... Poner dos. Claro, coges una tira de estas, coges dos pañales, cortas la tira y pegas una tira a otra tira. Entonces lo que haces es que haces la tira más grande. Eso sería una opción. Y la otra que yo antes utilizaba, ¿vale? Que esto es un truco ancestral, es unir los dos pañales. ¿Cómo? Lo primero que te tienes que ajustar es la parte de delante. Correcto. ¿Vale? Y te la ajustas como tú veas. Para que te pueda caber, ¿vale? A ver, esto una persona sola es un poco difícil, ¿vale? Porque No, yo no pero... sé cómo lo hacía él, pero lo hacía. Entonces, como podemos ver, se queda bastante hueco. Y aún diciendo que también más la flexibilidad que tenga las tiras, ¿vale? Digamos, al final es muy grande. Y después, por esta parte de aquí, Pues otro mismo sería juntarlos. Los Venga. juntaríamos tal que así. No te preocupes. Un experto. Ya. Ahí. Entonces esto queda tal que así, ¿vale? Tú primero te ajustas estas de delante y con estas de detrás, ¿vale? Lo pones tal que así. Exacto. Ahí sí que es verdad que lo ha puesto un poco más holgado porque por ponerlo de alguna manera, pero eso ya es cogiendo... Sería ajustarlo. Correcto. Lo primero sería la parte que no tiene tiras. Hacia adentro. Claro, correcto. La parte que no tiene tiras, esta para adentro. Y ¿vale? luego esta que tiene tiras, rodeándolo. Y entonces los velcros los lo ponemos pegas. por detrás, ¿vale? Y lo cierras. Y entonces sería tal que así. Si te puede ayudar alguien, esto no queda tipo bolsita, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú lo has puesto, lo puedes poner de tal manera... Si hacer un giro raro o algo parecido. Abriéndolo un poquito más, entonces haríamos que aquí no quedara bolsita. ¿Veis? Así. Sí, algo así. Bueno, y quedaría tal que así. Y la verdad que es un truco que yo mismo he utilizado con pañales talla 6 y que al menos a mí me ha funcionado. Otra cosa que según donde vivas puedes comprar o no, están los Converats, que aún creo que están disponibles, que ahora mismo están carísimos. Mira, no conocía ese truco, gracias Raúl, de nada. Y son como unas tiras extensibles que las puedes reutilizar un montón de veces. Son, voy a buscarlas. Sí, ves un momento. Son dos tiras, ¿vale? Ahora lo vamos a poner. Dos tiras, una lo intentaré luego. La verdad que sí, que yo utilizaba mucho más este, porque así no rompía ningún pañal, porque me dan pena. Y yo antes, cuando estaba con mis padres y tal, los utilizaba varias veces. No los mojaban muchas de ellas, entonces los podía utilizar muchas más veces. Ahora con las tiras que va a traer Regi, se lo vamos a poner al coco feliz, ¿vale? Esto es lo que os contábamos, ¿vale? Justamente esto. Y esto es un inventazo. Lo que pasa es, bueno, realmente, según la edad que tengáis y tal, lo podríais hasta decir que os lo hicieran en una tienda en una costurería. Como tal, podríais ir y pedir exactamente lo mismo. Porque esto es algo súper sencillo. Son dos velcros, ¿vale? Para sujetar la tira y algo extensible. Si escucháis ruidos de fondo de niños golpeando cosas, me lo decís y cierro. Entonces, ¿cómo funcionaría el cacharro? Pondríamos uno aquí. ¿La otra dónde, Regi? Pues, venga, espera. Sería así.
coges, lo abrazas, Lo abrazas. lo escondes. La verdad es que ya tenemos un poquito un gastadillo, ¿vale? Hombre, No pero vamos a porque- engañar. Esto tiene más años que Matusalén. De hecho, no es... Antes era todo blanco. No. Bueno, a ver, es azul y blanco, pero que ahora es amarillo y azul es otra cosa, ¿vale? Mm. Mira, comenta Dorian que en internet salen los planos. Claro, por eso comentaba yo que yendo a un costurero también os lo pueden hacer perfectamente. Y entonces, ¿qué sería más? Cogeríamos la parte de delante y con la parte que pega, que es esta, y tenemos también Unos clics. 2 clics que irían a los lados. Entonces esto se colocaría de tal manera que así. Ahí. Y ahora pondríamos los clics. Los clics tienen que hacer clic, por eso se llama clic. Es un poco difícil, porque como no ves nada, Es un mundo difícil, dirían en Italia. pero no estamos en Italia. Ah, le ponemos. Vale, no, no vale. ¿Ya he hecho clic? ¿El tuyo sí? Sí, he hecho clic. También. Vale, entonces, como podéis ver, coged aquí. Estos se quedan tal que así. Estos son muy grandes. Y encima aquí lo bueno es que, según qué posición, lo podemos poner más al centro o más a los lados. ¿Y por qué queda al medio? Sí. ¡Tachán! Y como podéis ver, se hacen súper grandes. Sí. Como podéis ver, se hacen súper hiper grandes. ¿Vale? Esto se puede utilizar con cualquier pañal, es lo bueno, y es reutilizable 100%. Cuando esté muy sucio lo podéis meter a la lavadora, lo secáis y está como nuevo otra vez. Y esto sería el invento. Pero lo que comenta Dorian, podéis encontrar los planos porque a día de hoy creo que estaba sobre unos 50 euros. Está bastante caro porque con el tema de que se salieron de la Unión Europea y tal, subieron bastante los precios. Antes estaban mucho más baratos. Prefiero usar 2 en vez de estar rompiendo pañales. Sí, yo también. A mí es que me da penita romper las tiras del pañal. No, no estamos usando ahora. Porque yo me acabo de despertar de una pequeña siesta ahí de Después de jugar al Animal Crossing. Es que me he vuelto a enganchar. ¿Durante cuántas horas has jugado al Animal Crossing? Nada, poquitas. ¿Poquitas? ¿Cuántas son poquitas? Pues, ¿Toda la mañana? No, eso fue ayer toda la tarde. Ah. Esta mañana solo he jugado unas 2. Sí, las 2. Luego esta tarde, pues otras 2. Poquitas. Poquitas. Y porque me entra sueño, si no. Ah, claro, Si no, a estas horas si seguiría no jugando. estarías jugando. Vale, pues Sí, bueno. vamos a seguir. Los tuyos. Claro, los suyos, qué lista. Sí, los pull-up pants de princesas. ¿Por qué? ¿Qué soy? Una princesa. Estos sí que los puse en una foto. ¡Ja! Mira, esto es lo que me gusta. ¿Os acordáis de la princesa deforme? Pues esta es mini con lazo deforme. Vale, ya. Ese es un dibujo. Ah, claro. ¿Y el otro? La princesa deforme. Ah. ¿Ves? No tiene cara. Mira, no tiene cara. Tiene cara. No tiene cara. Eso sí que es deforme. ¿Ves? Dice que monos son los talla 5 o 6. Más la talla 6. Porque No, son... pero pondrán algo de talla. Espérate, que te lo miramos. Pues, talla 6 pone. De 15 a 23 kilos. Eso pone.
Tú pesas 23 kilos. Peso más. A ver, cosas de estos. No son los de Estados Unidos. No son tan buenos, ¿vale? Mirad. Y hasta aquí llega. Sí, no. Y no esperes más. Yo me lo esperaba mejor, pero bueno. ¿Vale? No. De hecho, aunque ponga talla 6, a mí me viene muy justo. Sí. Un poco más me corta la circulación. Entonces Regi lo que tiene que hacer es de aquí rompérselo un poquito porque como esta tira es tan grande, Ancha. claro, Bueno, con larga. que tenga de aquí a aquí es más que suficiente para... Sí, me lo hago estilo braguita, me lo voy rompiendo y luego cuando me lo quiero quitar, en vez de bajarlo, hago ras y ya está. Es más fácil. Pero sí que es verdad que estos no son tan buenos como los de Estados Unidos. No. Estos se rompen. Y aparte lo que es el material... Creo que tengo uno de Estados Unidos que lo puedo enseñar y lo comparamos. Son talla 6 fake. Exacto. Pero bueno, igualmente son bonitos, dice. Sí, a ver, bonitos son. Lo que pasa es que el material es un poco... muy malo. Porque aparte que son gorditos, de estos que dices, me lo pongo y estoy sudando en 0, ya te digo, las bandas estas son cuchillos, o sea, no me gustan para nada. Si tuviera que ponerle algo bonito y muy cute, pues sí, el diseño así no está deformado. Y tenemos aquí un talla 5-6 real, ¿vale? Este no es fake, este es del tío Pull-Ups. Del tío Pull-Ups. El tío Pull-Ups no lo trajo. Mira, haz así, a ver la diferencia, lo vamos a ver en un momento. ¿Veis? Digamos ahí. ¿Veis? Son bastantes deditos más. Entonces, estos sí que son de verdad grandes. Es que quería ver cómo olían. Es que los otros olían bien, estos no huelen nada. A ver. No huele a nada. Decepción. Pero bueno, son bonitos al menos. Sí, para hacer unas cuantas fotos y ya está. Sí. Vale, pues vamos a ir guardando estos y así. No. A ver. Mira, lo bueno que aunque sea deforme, pues eso que se guardan como vienen, deformes. Pero es que no les hemos contado porque hemos comprado pañales. Ah, sí. ¿Por qué tuvimos que comprar pañales? Vale. Pues resulta... Era un día bonito en la mañana. Que nos íbamos a ir. ¿Y qué pasó? Pues que íbamos con prisa. Y como íbamos con prisa, yo me había preparado una mochila con pañales. Súper chulos. Eran los pañales ABDL, ¿vale? Que luego podemos enseñar la mochila de los pañales ABDL que nunca me he llegado a llevar. O sea, que están ahí. Porque me los dejé. Me dejé los pañales y entonces tuve que comprar. Compré los marca, porque por allí no había ABDL. Entonces compré los marca blanca talla M del Carrefour. Que la verdad que para salir de un apuro no es tan mal, ¿no? ¿Qué opinas, Regi? No, a ver, pasable es. No es lo mismo. Pasable. A mí sí que es verdad que me recuerdan un poco los de la Resi. Sí. Vale. Son de persona mayor, ¿vale? Pues eso, todo. El tacto, el color, todo. Bueno, incluso los de la Resi son más bonitos. Porque tienen ahí la tira y te ponen L, M, amarillo, verde. Estos no valen. Estos son blancos totalmente y no. Bueno, pues vamos a acabar, chicos, primero con estos. Y luego ya enseño mi super bolsa, la cual no me llevé. No, pero aún quedan otros, ¿no? Sí. Ah, vale. Quedan 3 más. Vale, ahora vamos con los mismos. No los vamos a abrir porque el tamaño es exactamente igual. Y estos son los de Cars, que me compré para mí, pero no van a ser para mí, porque no me van a venir. Así que van a ser para Regi, que a Regi también le gusta Cars. Sí, y aparte, luego cuando los abramos, os diremos si están los coches deformados o no. Mira, así es como... Parece, o se supone. Parece que van a ser. Bueno, si es por ahí, a lo mejor solo deforman los botones. Eso. Sí, al menos. Puede ser que el dibujo esté más en el centro. Y esto la verdad que son exactamente iguales,
nos podemos decir lo que nos costó porque uno, no nos acordamos y dos, son en libras, que luego cuando pagamos con la tarjeta de crédito se nos pasa a euros, entonces realmente no sabemos cuánto es la diferencia, ¿vale? Pero creo que sí que me acuerdo, creo que fueron 4 euros. No, serían más de 4 euros. 4 o No, 6. serían más. No, porque me acuerdo que los compramos también porque estaban baratos. Estaban de oferta o algo así. Sí, por eso compramos. Pues serían dos. unas 6 libras, que vienen a ser unos 7-8 euros. Yo creo que eran 4 y 4. Y Puede como eran ser. de chico y de chica, dijimos, bueno, va, pues para probar. Puede Entonces ser. serían 8, pero serían 4 y 4, perdón. Yo recuerdo que al final me gasté Nos gastamos un poquito. 70 euros. Porque también compramos bebiditas y compramos cosas. Sí, pero bueno, lo que más compramos fueron los pañales. Mm. Luego en verdad fue solo bebidas. Vamos a raras hacer. y ya. Y también compramos. Estos dos son del Día, ¿vale? El Día es una marca. Y también compramos tanto los talla 6, ¿vale? Porque por el grupo que tengo de familia BTR nos comentaron que los del Día son bastante grandes. Y por aquí no hay muchos días porque ya los han cerrado casi todos. Entonces compramos estos de aquí. Que haremos unas primeras impresiones abriéndolos y comentando qué tal. Son de jirafitas, como podéis ver. Son de jirafas usando pañales. Jirafas babies. Son de baby jirafas. Y, a ver, según pone, claro, aquí pueden poner lo que sea, que son con 3 núcleos absorbentes. ¿Los abrimos? ¿O nos lo guardamos para el vídeo? ¿Qué decís, chicos? ¿Los abrimos o qué? ¿Qué? ¿Los abrimos o no? Y los vemos. Los pañales que Regi está meciendo son de Portugal, estos. Ah, sí, correcto. Sí, estos son los de Portugal, son los de continente. Es que esto nos los trajo Pull-Ups. Sí, estos son los únicos que no son del viaje, entonces me he confundido con los otros. Tienes razón, estos justamente son... Continente antes aquí existía y estaba Carrefour y Continente, pero Continente se fue. Pero se ve que sigue en Portugal y estos son de allí. Que veremos ahora a ver qué tal son. Y No, entonces, son... ¿que los abrimos o qué, chicos? Si no contentas, es que no. Mira que pasamos en 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, no nos abrimos. ¡Hala! Vale, os quedáis con las ganitas. Vale, según. Estos. Ah, vale, sí. Estos sí que son los de... ¡Ay! Han dicho que sí ahora. Oh, bueno. ¿Te han dicho que sí se ha ido? Sí, lo han quitado. También harán... de chupete solo tenemos los que hemos enseñado. Estos son los que hemos comprado, que son de Tommy Tiper. Es la marca. Lo ponéis, Tommy Tiper. De Nighttime, Orthodontic. Sí. De 18 a 36 meses. Sterilizing Case. No hablo muy bien inglés. Como habéis podido comprobar. Y Glow in the Dark. Pues lo he dicho. Pues. O sea que no hemos comprado mucho más. Entonces. Y estos son los del día, realmente. No eran estos. Estos son los de continente. Que de hecho lo pone aquí justo. Continente, bien grande. Y estos son los de día. Estos son los braguita pañal, que se suelen llamar. Parecen, bueno, más o menos. No había más, ¿no? Que la L. Creo recordar que era... Sí, creo que había la M también. Sí, pero no había más grande. Ah, no, existía más una grande XL. No. Entonces aquí, según pone, son de 35 a 50 kilos. Que ya es, ¿eh? Sí. Va, pues estos sí que los vamos a abrir en directo. Vale, va. Y así los vemos. Y luego igualmente haremos el vídeo. Vamos a ver cómo son.
A ver, tengo que decir varias cosas. ¿Qué ha parecido? El diseño parece que está muy, muy, muy chulo. Sí. Uep. Y de estrellitas. Es de planetas y estrellitas. Estrellita, ¿dónde estás? Y parece bastante largo. ¿No? Sí. Es grandote, grandote. Dice Dorian que son muy bonitos. Sí, la verdad que parecen bastante largos en el sentido de aquí a aquí. Sí. Son grandotes. Porque, digamos, ponlos al ladito de los... de este que tienes ahí. Ahí, Sí, son más largos. digamos. Se nota perfectamente que son más larguitos, 2-3 deditos más. Sí. ¿Qué decir? Parece un diseño bastante antiguo, ¿no? Bueno, más que Porque- antiguo es simple porque es blanco solo con estrellitas, Sí. pero aún así me gusta. Mira, dice mira que esos son los que utiliza ella justamente, los de Planeta Union. ¿Ah? Pues sí, la verdad es que son, vamos, como se pueden ver, yo creo que son bastante grandes. Las tiras no son lo más flexibles, pero, oye, algo de flexibilidad tienen. Luego no son tan, digamos, gruesas, largas, de la parte lateral como en otras, ¿vale? Y esto sí que tiene algo raro. Bueno, a plástico. Sí, algo raro. A plasticucho. A ver, tacto y tal. Mira, yo no diría que son los mejores. No, pero están muy bien. ¿Sí te gusta? Está muy bien. No es gordo, no es fino. Mira, no es gordo, por ejemplo, como es el que he dicho este, Sí. y no es fino como el del Liplus. Es entre medias. Está muy bien. Y esto también está muy bien porque esto es fino. Mm, Entonces no da calor. No te me ahogues. No te me ahogues. ¡Ah! ¡No! A ver. Vale, ya. Sin vergüenza. Eso no iba ahí. Están muy locos. Vale. Entonces estos... yo de verdad que tengo ganitas de probar. A ver si me vienen. Yo creo que sí, que me vendrán. Tienen pinta de ser parecidos a los Dry Nights como tal, pero bastante más baratos. Vale. Y por último... Los de Continente. Que no los vamos a abrir. Pero parecen muy chulos. Son ¿El diseño? de... Sí. Aquí lo podéis ver. Justo aquí. Vale, creo que lo veis perfectamente. Sí, Son de un... blanquito con una media banda rosa, bueno, morada, y ¿cómo se llama? Cuadraditos o rombos. Sí, rombitos laterales. Mira, si me muero viene mucha gente a verme morir. No sé si eso es bueno o malo. ¿Has oído? No. Ah. Vale, pues me voy a por... Encima se van. Claro, Ya- es que ya si me te, has visto es que, muerto. claro, es que si te mueres se van, ¿para qué vamos a estar? Tienes que vivir. Ay. Hacia un grande. Va, pues vamos a hacer primero una ronda de... Vamos a preguntar unas cosas a nosotros mismos. Uy. Y ahora luego seguimos abriendo Se cayó. pañales. No pasa nada, Carlitos. Si eres alérgico a los pañales ahora, no. Vamos a hacer una serie de preguntas, chan chan, a nosotros mismos. No, pero tipo de qué nos ha gustado más y tal. Vale, lo primero. Ciudad por monumentos que te haya gustado más. Nosotros Granada. hemos visitado toda Andalucía. Si tenéis también, si le habéis visitado
y tenéis alguna ciudad, lo podéis comentar. ¿Tú, Granada? Por monumentos, Granada. Yo también. Pero también es verdad que puede ser que sea porque no estábamos tan cansados. Porque fue la primera ciudad que visitamos, la vimos con más ilusión. Aún nos quedaron monumentos, estuvimos 2 días. En todas las ciudades estuvimos 2 días, excepto en Sevilla 4. Buenas, Dele. Yo, hey. A ver, pero porque, y aparte que estábamos más activos, no me puedes comparar con ninguna otra cosa la Alhambra. La Alhambra es lo más bonito de toda Andalucía. La verdad que sí. De hecho, es uno de los monumentos más importantes de España y del mundo. También por lo bien cuidado que está. Y que, vale. Perdón. No, sí. No, y que es lo que dices tú siempre, que es la ciudad que más historia tiene. Sí, correcto. Porque también están enterrados los reyes católicos, ¿vale? Isabel II y Felipe, el Hermoso. Luego también, aparte Y de Juana la Loca y también. Juana la Loca, y creo que Carlos V de Portugal. Sí. Entonces, tiene la Capilla Real. Tiene también la catedral, que también a mí me pareció muy chula. Otra cosa también que disfrutan mucho en Granada es que está todo muy bien explicado por los audios. Entonces funciona muy bien, tú coges tu móvil con el código QR y vas punto 1, punto 2, punto 3 y van seguidos. El 1, el 2, el 3 y vas haciendo, dijésemos, de punta a punta, tú, y te lo vas visitando todo súper bien. Sí. Y luego la Alhambra. Si no sabéis lo que es digamos, es donde vivían los antiguos reyes árabes de Granada, ¿vale? Que está súper bien conservado, que aparte de ser una fortificación, porque está todo amurallado, era un cuartel y era una residencia real, de ahí los palacios nazaríes, que son justamente los palacios donde vivían ellos. Aparte de todo eso, está súper bien cuidado y es uno de los monumentos árabes, bueno, es el monumento en sí árabe más grande de España que dejaron después de 400 años que estuvieron aquí. Entonces es muy importante. Y creo que también es de los más importantes del mundo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la ciudad que más cuestas tenía? Esa es difícil, ¿eh? A ver, descartando. A ver. A ver. Más cuestas. Vale. Es que si no te voy a decir, a ver, pues Jerez, porque tenía una cuesta así. Pero no. Más cuestas en sí en general, yo creo que Granada. Porque Sevilla no tenía cuestas. Córdoba como tal, sí tenía muy poquitas. Creo que solo tenía una. Málaga tampoco tenía tantas. Sí, yo creo que Granada. Aparte también, la Alhambra estaba en lo alto, digamos, entre comillas, de una montaña. Nos dormimos, llegamos casi tarde, tuvimos que subir a toda prisa hasta arriba del todo, muriéndonos de calor y de asfixia. Con pantalón largo y chaqueta. Y camiseta larga porque no estábamos bien de la cabeza, pasando calor. Y sol, a las 4 de la tarde. Y media, creo. De 4 a 4 y media teníamos que llegar. Para luego nada, porque nos dejaron entrar perfectamente y había una cola de otros 15 minutos, así que... Pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Dónde fue la comida que mejor comiste? Hombre, a ver, claro, la comida. No, pero yo, digamos, ¿dónde comiste mejor comida en sí? Sí. Que sería exactamente lo mismo, que sería Córdoba. En Córdoba, la verdad que comimos súper bien. Hay comida muy buena allí. Está el gazpacho. I can't comprehend you. Sorry. Vale. Comimos comida muy rica. Unos flamenquines. Flamenquines, que es como si dijésemos, como entre comillas, San Jacobo, para que nos entendáis, pero enrollado. Que son así de grandes, es una locura, lo podéis buscar en internet. Flamenquines se llaman. Luego también comimos gazpacho. No. Gazpacho, no, salmorejo. Pero estaba exquisito el salmorejo que probamos allí.
Y luego encima también fue el día que nos fuimos a un sitio de estrella Michelin, Sí. que estaba espectacular. Por calidad-precios, el menú eran a 55 euros, pero para ser una estrella Michelin es barato, dentro de lo caro que es un menú de 55 pavos. Sí, y además que acabas bastante lleno. Sí, porque son 2 horas y media de comida, pues fueron unos 17 platos y es un comes, no paras. Sí. Porque justamente era el día de mi cumpleaños y fue como regalo. Así que súper bien. ¿Alguna pregunta más que te ocurra? ¿Con qué ciudad en sí te quedarías? Alá, eso es difícil, ¿eh? Sí. A ver. Yo lo tengo claro. No, ¿a qué ciudad volverías? Yo lo tengo claro. Para todo. Es que yo. No, es Tienes que elegir una. ¡No! Tienes que elegir una. A las 10 personas que hay ahora mismo, les tienes que decir una ciudad. En 3, 2, 1. No sé si Málaga. Es que no lo sé. A ver, por sitios que me quedé por ver, me quedé ver en todas. Pero donde me quedé con más ganas de volver porque pues sí, fue Málaga, porque por ejemplo la Malagueta no hicimos foto como tal, no pudimos disfrutar de los espetos, la cecina estaba también muy buena. Sí. Yo, Sevilla. ¿Por qué? Porque la catedral decían que era 2 horas y eso es totalmente mentira. No fueron 2 horas. Es verdad. Sevilla aún tenía muchas más cosas. Es la ciudad más grande, ¿vale? Digamos, en España hay 4 ciudades. Bueno, 5, os voy a decir las más grandes. Primero está Madrid, luego Barcelona, luego Valencia, que es donde nosotros vivimos, luego está Sevilla y luego Málaga. Le estamos contestando justamente a Dorian su pregunta. ¿Y qué ha dicho? Que si les faltó conocer algo, les hubiese gustado, querido hacer algo más que no se pudo. Sí. A ver, realmente es que se te queda corto 2 días para una ciudad. Sí. Y a ver, también es verdad que aunque lo intentes planear bien, porque nosotros intentamos planearlo bien desde casa, Es imposible. Pues, esto, hay que ver esto, hay que ver aquello, da igual, porque mira lo que nos pasó en Sevilla. No, la catedral 2 horas, da igual. Eso nos decían. Da igual. Y no fueron 2 horas porque visitamos la mitad de la catedral. De hecho, en la catedral de Sevilla está enterrado Cristóbal Colón, que es el que descubrió América. Pero América se llama así por Américo Vespucci, que es el que estaba arriba del palo, que fue el que gritó tierra a la vista. Entonces, claro, no llegamos al audio donde lo decía justamente, nos lo dijeron luego y a mí me fastidió porque a mí cuando voy a un sitio me gusta verlo todo. Entonces te quedas con ese decir, joder. Porque también es verdad que es lo que decías tú, que a lo mejor la gente dice, sí, 2 horas, ya, pero 2 horas porque entras así, pi, y ya está. La giralda, ya está, venga. Sí. Ya, pero es que las cosas no se ven así. Claro. Las cosas, por ejemplo, a nosotros nos interesa el cómo fue, qué pasó, todas las audioguías, ahí habían, pues creo que eran un porrón, es que no me acuerdo ya. Sí. Y es que encima no es que eran como en Granada, por ejemplo, que estaban 1, 2, 3, 4, 5. Era es que era superlioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparte, no anda te que no es pequeño. Claro, no te lo decían y a lo mejor una estaba en una punta, la otra tenías que girar a la izquierda, derecha, para adelante. Y lo más lioso, aún más lioso que eso, yo creo que fue también en Sevilla el Alcázar. También. El Alcázar Real de los Reyes Católicos de Sevilla era una maldita locura, realmente. Porque había como unos patios y eran todo puertas. Y claro, en el mapa te aparecía de una manera, luego tú llegabas ahí y la puerta que te aparecía decías, por aquí no está abierto. Y hacías tú. Para llegar de aquí a aquí, hacías tú. Entonces, claro, es una locura. Y es que encima, no es que, claro, y es que no es que digas, bueno, esta sala tiene 2 puertas. No, es que cada sala tenía 4 puertas. Entonces decías, ya, claro, pero es que en el mapa no me indica dónde está usted ahora mismo. Entonces, yo no sé si estoy aquí, tengo que ir aquí, o estoy aquí, tengo que llegar allí. No lo sé. Habían escape rooms más fáciles que salir de ese sitio. No os digo más. Y claro, y luego, y da gracias a que pudimos llegar hasta el número 20. Sí. Porque luego, el 19 aún dijimos,
¿por qué hay tanta gente? Ah, vale, porque es esta. Vale. Pero el número 20, que eran los jardines, no, eso era hiperjardines. Habían esto, pero es que luego estaban los de Troya, pero es que luego no sé qué, pero es que... O sea, no había manera no había. No. Era una locura, la verdad. Al final desistimos y dijimos, mira, vamos a ver todos los jardines a nuestra manera y ya está. Cositas que, bueno, nos vamos a quedar una horita, faltan 15 minutos, ya podemos ir enseñando la super mochila, ¿vale? Que es esta de aquí. Y fue muy gracioso, porque cuando nos dimos cuenta, cuando llegamos a... Granada. Que de hecho te diste cuenta tú, dijiste, Sí. mierda. Y claro que Pero sí. es que encima lo más gracioso que fue cuando íbamos a hacer la primera foto y yo dije, ah, güey, y mi cabeza hizo ¡pum! Decir, mierda, el niño me mata, el niño me mata, el niño me mata. Pues un poco me mata. Hombre, es que la verdad que... Pero que conste que no fue culpa mía. Porque yo lo dejé justo al lado de la maleta suya. O sea, y él cogió su maleta. Y aparte, lo guay es que podemos hacer comparativas entre estos y algunos que vamos a sacar ahora. Los primeros, ¿vale? Porque a mí me gustan bastante, son fáciles de poner y de quitar. Y cogí varios de estos de aquí, que son los Dry Night normales, los que venden ahora mismo en España. Vale. Vamos a ver. Que estos de largo, yo creo que estos son hasta más largos. No. Digamos, mira, de largo. largo es más largo, se puede ver perfectamente. Bueno. Ahí. A ver, Pero porque ahí. el tuyo está un poco doblado. Vamos a abrirlo. Voy a abrir este. Bueno, se abren bastante, ¿no? Los dos. Este parece, el Dry Night parece más, ¿lo ves? No, pero me da igual. Mira, el Dry Night parece más, mira, yo lo dejo aquí. Lo pones ahí. No voy a poner. Parece más grande, mira. ¿Ves? Se lo come. Vale. Ay, perdón, vecino. Entonces llevamos Dry Night, ¿vale? Me llevé yo Dry Night. Un total de 2, ¿vale? Luego también, ¿qué más me llevé? Me llevé también estos de aquí, que estos son aún más grandes, porque estos son los Good Nights de Estados Unidos. Exacto. Que es la talla hasta 20, creo que es la 15-20 en años. Así que podéis ver aquí, estos son muy, muy, muy grandes, ¿vale? Sí. Mirad. Uy, A ver, no me los rompas ni me los tires por la ventana. casi hacen whip y se van, whip y se Si no, los van. niños sí que van a gritar. Mamá, llueve pañales. Y nosotros nos tendremos que esconder debajo de la cama. Mochila que hace las de pañalera, sí. Es una típica mochila pañalera. Y, como podemos ver, estos, que son los Real Animal, también me los quería llevar. Estos Son creo míos. que era el tuyo, la talla S, que a mí, la verdad que también me vienen, ¿vale? Otro de los cuales no me pude llevar. Sí. ¿No? No me lo llevé. Ah, no, fue el... Que no me lo llevé al final. Ya, Se ya. quedó aquí. Ahora te quiere comer. Y tiene No. Que te llevaste el del espacio eso. ¿Cuál del espacio? Sí, te llevaste uno grande. Ah. Una BDL. Sí, no, me llevé varios, pero al final no me llevé ninguno. Jaja. No, pero ahí no, en la maleta. Que en Sevilla querías utilizar. Ah, sí, el Real. Era, no, el Apanaut. Pues es el del... Sí, menos mal Sea- que cuando hicimos la maleta para el primer día, sí que yo no me los puse en la mochila. Los del primer día los llevaba aparte. Entonces, por eso. Este es otro, exactamente igual, ¿vale? Como podéis ver, estos son talla S. Aunque no lo parezca, igualmente son hiper gruesos, ¿no? Sí. Arreque, I don't like it. No. Porque son a lo top grueso. No te pongo eso.
My English is perfect. Sí. Luego también, Los bomberos. el de los bomberos, El osito bombero. también me quería llevar. A ver, como podéis ver, vamos a ver si hay diferencia entre unos y otros. Tienes sueño. Ahí está. Entre unos y otros no se nota mucho, ¿no? No. Ahí. Puestos así no se nota cuál es la S y cuál es la M. Realmente. Ya. Estos son los de los bomberos, que son marca Kido. Los Lil Shocker, si no recuerdo mal. Sí. Oh, enséñate alguno. A ver. Los Kidosito. Sí, los Teddy Ultra se llaman. Los que son los, el bombero. No, el bombero no. El osito chapoteador. Que le llamo yo. Realmente esos están inspirados en los viejos Pampers. Porque como podéis ver, la franja, vamos, los pueden... ¿tienes el Harry? ¿El Harry? Igual no entender mí. ¿El Harry? Los amo. Gracias, Fernando. Nosotros a ti también. Pero no entendemos. ¿El Harry es del Haribo, de las chuches? ¿O es el Harry que nos está dando un Harry o qué? Estamos Ok. bien. No os preocupéis. Es que no. Como podéis ver, les podrían demandar perfectamente porque el diseño es exactamente el mismo. Sí. Aquí tenemos el osito como tal. Antes tenía botones, los Pampers más antiguos. Y por la parte de detrás, si le damos la vuelta, también tiene una imagen, ¿vale? Y pone la talla. Los antiguos Pampers eran exactamente igual. Entonces, perfectamente Pampers les podría demandar. Vale. Y por último, y no menos importante... Fue el que me llevé para allá. Sí. No sé si es tierra. Puede ser, esa mochila la hemos utilizado para todo. Por último son los Aquanauts. Sí, que la verdad es que son súper chulos. Tengo que mirar a ver si he hecho review de estos. No, creo que no. ¿O sí? No. ¿Sí? No les hagan caso, gente de Pampers infiltrada. No los demanden, porfa. Vale, pero porque lo dices tú, ¿eh? Yo tenía pruebas. Iban a caer en bancarrota. Pues estos de aquí, a ver, a mí no me acaban de convencer los Crinkles, ¿vale? Se han quedado un poquillo antiguos, para mi gusto. Son, mirad, escuchar. Suena a acartonado, ¿vale? Pero funcionan bien. Aparte no son tan gruesos tampoco, son algo más finitos. Sí que es verdad que como que digamos otras marcas han ido evolucionando y estos de Crinkles no sé si han sacado nuevos, pero estos no son los primeros Crinkles, son como los segundos que ya son marca Aquanaut. Y lo dicho, de estos sí que me iba a llevar 3, me pude llevar uno en la maleta grande. Esa que veis ahí un poquito que No, algo no sé. naranja, sí, ven algo naranja. Ah, sí, mira. Algo naranja, esa es una maleta gigante. Ahí. Al lado del patín. Y esa también Ahí. no la llevamos. Entonces estos fueron todos Los que no se llevó. los que... Porque se quedaron en casa. Regi tuvo suerte, se los metió en su maleta y como no iban en una mochila aparte, se los puso. Pero porque los míos eran casi todos así y Y como mi cabían. maleta tenía un compartimento secreto de estos que son de cremallera, pues sí que me los puedo poner ahí todos. Y ya está. Ah. Yo ocupo menos. Sí, en general, es más bajita. Es que los frascos pequeños van en... Los frascos No, pequeños. perdón. Las ¿cómo se llama? ¿Las qué? Las buenas esencias van en, Ah. en frascos pequeños. ¿Las buenas esencias en perfumes pequeños? No, en frascos pequeños. Ah, vale. Y las Pues que están más concentradas aún más. a más pequeño. Sí, Yo que más. parecen bombas. Porque haces así, haces... Y te deja todo. Entonces,
No vamos a volver a viajar más en la vida, ¿vale, chicos? No. Carita de trauma. Carita de trauma. Sí, sí que viajaremos más. Vamos a ir a... ¡País Vasco! Iremos la segunda quincena de septiembre. Que realmente si fuésemos inteligentes lo podríamos ir mirando ya para que saliese súper barato. Sí. Porque nosotros... Vengan a México. ¡Uf! No está tan cerca. Gustavo, me gustaría ir y conocerte, pero no está nada cerca. De hecho, vamos a mirar. Valencia, México, vuelo, a ver qué aparece. México, vuelos. Sí que ha volado. También ha volado el pañal. Sí. A ver, es que... Si fuese con Iberia... Origen, Valencia. Valeria. Destino, México. Buscamos. Por ejemplo, va, pues no pasa septiembre, por ejemplo, va. A ver, ¿cómo está la cosa? Pues Con que nos fuésemos del 16 al 25. Joder, tantos días. En un futuro próximo. Estamos mirando, pero... ¿Pero que, por qué parte vive? ¡Oh, oh, oh! Es que en México... México es ojo con gigante. México, ¿eh? Y aparte, en turista... ¿Cómo? ¿Que lo, me da un parraque? lo más barato son 503 euros. Espera, a ver. Hay muchos. ¿Por qué hay tantos? Porque son 600 horas. Cabinas y precio. Y es una escala. Collons, 15 horas, 20 horas. Ah, contra más caro, más horas. Contra más barato, más horas. Buenas, Eric. Bueno, no te creas, mira, 700 euros, 23 horas. No sé yo eso de barato, ¿eh? Hay descuentos, Salvio. Que no se ven, pero... A ver los hilos. Entonces... Sí, no, pero... Más de un día. El más barato que hay. 19 horas. Vale. Pero es que a la vuelta... Tócatela. ¿Serían otros 500? Otros 423. Me sales muy caro, ¿eh? Sale, caro no. Lo siguiente. Aunque fuese este... A ver, pero también te digo que serían para no sé cuántos días, ¿eh? Sí, pero al final, mira... Pero... Sale a 850 precio total cada persona. ¡Hostia, es verdad! 850 por 2 son 1.700 euros. No tengo tanto dinero. No tengo tanto dinero. Pues un día de estos en una gira mundial de Familia Baidele. Entonces sí que tendré dinero. Pero la verdad es que es súper caro cruzar al otro lado. Y preferimos ver las cosas que tenemos aún más cerca. En España, que nos quedan bastantes. Iremos al País Vasco y allí podemos ver Santander, San Sebastián Y Bilbao. y Bilbao. Bueno, también está Pamplona. Pero Pamplona, nadie quiere ir a Pamplona. Bueno, pues también pasamos por Zaragoza. Sí, ¿Qué dijiste? pero pertenece a Aragón. Bueno, Aragón. Sí, Aragón. Los reinos de Aragón. No, Aragón es la araña de Harry Potter. Aragón. Aragón. Ah, Aragón. Sí, está Santander, Bilbao y San Sebastián. Luego también puedes ir a Vitoria y Pamplona, pero son más sitios del interior que no nos gustan tanto. Nosotros la verdad que nos buscamos sitios de costa y de playita. Sí, además Bilbao y eso, País Vasco ya. Él sí que ha ido más, entonces, bueno, Más, una vez. Más. Pero, bueno, pero ya ha sido. Sí. Yo no. Eso sí, también hay que contar todos los kilómetros que hicimos en Chuchú. Una locura. Mira, solo al ir, ¿vale? De Valencia a Granada fueron 5 horas. Unos 500 kilómetros.
Luego fuimos de Granada. A ver, Nerja. sí. Vamos a poner Granada. No, Granadas no. Vale. No, talleres de arte no. Vale. Es de tu ubicación. Se ha quedado todo ordenado. No, que me decía que sí. Casa Mislata. Vale. Son. Espera un segundito. Ahora mismo, ¿vale? 4,46, 490 kilómetros. Vale, espera, que lo voy calculando. Espera. 400, ¿qué? ¿60 kilómetros? 90. Ah, podemos ir poniendo destinos. Después de Granada, ¿dónde nos fuimos? A Nerja. A Nerja. Te lo va calculando, no te preocupes. Después de Nerja, nos fuimos ya a Málaga. Después de Málaga, Nos fuimos a a Gibraltar. Gibraltar. Ya llevamos de momento 779. Después de Gibraltar, nos fuimos a Jerez. Pero es que luego al día siguiente nos fuimos a Cádiz. A Cádiz. Y volviendo otra vez a Jerez. Después, nos fuimos a Sevilla. a Sevilla. Y de Sevilla nos fuimos a Córdoba. Y de Córdoba a casa. Ya no nos da más opción, ¿no? Vale, pues da igual. 1198 kilómetros más los casi 500 que son de vuelta de Córdoba a casa. Sí. Espera, 1198. Es que ya no nos dejan más sitios. 1198. Vale, más. Y ahora pon. De Córdoba a casa. 519. Más 500. Espera, no, es mentira. Fuimos a Nerja. No, pasamos a comprar Miguelitos. Albacete. No, pero La es Roda. La Roda. 1198 más 537. 2.933 kilómetros. ¡Bien! ¡Estamos locos! La clavada que nos pegamos comprando gasolina, bueno, gastando en gasolina fue mortal. Hombre, creo que al final hemos calculado 110. Y porque rellenamos también en Gibraltar, que era más barato. Pero fue una locura, 110, 120 euros en gasolina. Y nos hubiese salido realmente, porque a lo mejor un vuelo de Valencia a Málaga lo vimos por 15 euros por persona. Y aparte de la comodidad. Sí, pero luego era eso, luego como te movías. Claro, como teníamos que ir a más sitios, era imposible. Nos hacen una pregunta. ¿Cuál? Soy talla 36, talla americana. ¿Qué tipo de braga, pañal o entrenador o pañales entrenadores comprar? No lo sabemos. Talla 36. Americano. Que aquí será. Una 27 en Europa. ¿No 27? 27. Pero que son más pequeñas de la que uso yo. A ver. Ah, no, espérate, que son muy listos aquí, que te están poniendo 30 y... En España creo que es la 46, dice. Pues no creo que... Eso es muy grande, ¿no? A ver. América. Mira, una 46 dice que es en No. España. Es que las americanas a nosotros aquí nos aparecen de otra manera. Pero talla España 46. Pero lo ha dicho América. Claro, pero ha dicho talla 36 América. Sí, pero aquí no aparece. Ya, por eso. Aquí no aparece.
equivale a una L. Yo que utilizo, por De poner un España, ejemplo, sí, la 34. Una M son, La 38, bueno, no, una 40 más. Sí, una 40. 38, 40. Y el 1,46. Uf, pues si no te viene, 46 o 36. él ha dicho 46 de España. Ah, vale. Pues los XL, Sí. los más grandes. Pues a ver, De Braga Pañal, muy difíciles. o intentan los más grandes, que son los de Good Night, o ya te vas a Braga Pañal talla M como tal, que de hecho si eres, es que claro, claro, ese es el problema, que es, ahora le respondemos, que es muy grande la talla, entonces sería talla M como tal de Braga Pañal de supermercado, que yo he utilizado y la verdad que también son súper cómodos y son mucho más absorbentes. O una M o No, una una L. L. Una L, ¿no? Una L. Una L. Por experiencia en Resis, una L. L casi XL, sí. Sí, pero de Braga Pañal no hay XL, solo hay L. ¿No? Pero son más estirables. Sí, no, las Ls de supermercado que como tal son muy estirables, ¿eh? Nosotros es que, bueno, yo los que he utilizado están en Carrefour, pero no sé si se venden en otras partes. Nos comenta Gustavo que si a lo mejor un día abren su propia guardería, no creemos. No. No estamos ahora mismo thinking en justamente en eso. No, y que aparte una guardería... es que no nos gusta ese tema de guardería. Dice que muchas gracias. Gracias a ti. Así que nada, ya llevamos horita y Sí, poquito. Y así recogemos la casa y tal, hacemos cositas, porque aún estamos cansados. Bueno, pero primero déjales el placer de a ver si quieren hacer alguna pregunta más. Sí. Hoy dejamos unos momentos de cortesía para deslitaros con una nueva balada. Tini, ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Tini, ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, ni. Vale. Tin. Esto es como cuando te Por ponen favor, permanezca en espera. En breves momentos le atenderán. Tin, ni, 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 ni. Dice Gustavo, saludos. Así que nada, música de elevador. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Pregunta para Regi. Ah, Para mí. ¿cuántos años usas pañal? ¿Cuántos años? Pues a ver, si llevo 5 años con Raúl, pues 5 años. Pero cuando naciste no llevabas pañal. ¡Ah! Pero eso ¡Jaque no mate! cuenta. ¡Jaque mate! Eso no cuenta. ¡Jaque mate! Y lo mismo para Raúl. Yo, 16 más 10. Ya llevo 10 años. Soy muy viejo, he cumplido 26 años. Antes de morir, os podéis tirar por el balcón. No. Y así es como te quitan un canal por promover Un cosas. suicidio. No, en serio, no lo hagáis. No. Que esto mola mucho. Familia BDL no recomienda tiraros por ningún sitio. Al revés. La primera persona, cosa, barra animal, barra lo que queráis que tengáis al lado, hacéis así. Y ya está. Y se os pasa todo. Todos los males. O cogéis el primer pañal que tengáis, os lo ponéis. Y ya está. Y a dormir la siesta. Que la siesta lo cura todo. Claro. Si tú estás mal, estás triste, échate la siesta. Yo apenas este año cumplo 20. Sí, pues yo ya soy muy viejo. Y exagerado. Yo no cumplo más años. Me quedo aquí. Sí, hombre. No puede ser como Peter Pan. Ah, que no. No, porque entonces yo también lo soy y así me quedan 24. Tú eres un campanillo.
Necesitamos polvos. Mira lo que te dice Dorian. Polvos. Si tú eres muy viejo, ¿a mí dónde me dejas? XD. Ya, Tony, ya. Vamos a empezar a mentir con la edad, Dorian. Vale. Pero si eres bien joven, nada. ¿No has visto esa barbucia que Mira, ya de...? mira, de vagabundo. Vamos a decir a partir de ahora que todos tenemos 25, ¿vale? A partir de ahora, todos. Oye, que yo los 25 los cumplo con Julio. Pues cuando cumplas ya no cumplen más años. Pues Todos por un nos año ya quedamos te da en igual. 25. Que yo por un año, Es una edad perfecta. para un año te da igual, decir 25 o 26. Nada, no. Todos nos quedamos en 25 y ya está. Así es Hombre, perfecto. Los que tengan más de 30 les vas a alegrar. A todo el mundo. Así que, lo dicho. ¿Tú ahora qué vas a hacer? Sé sincera. ¿Te vas a poner a jugar a Animal Crossing? No, ¿Y qué te apetece hacer? Cuéntame. voy a ver si robo algo en la cocina. ¿Tienes hambre? ¡La fruta! Es que nos hizo el otro día mi mamá fruta. Siempre igual serás un bebé. Sí. Y bien cuidado que está. Sí. Pues nos hizo mi mamá tipo una macedonia con varias frutas. Pero vamos, un bol gigante. Entonces, seguiremos ahora. Bueno, comeremos un poquitín de fruta ahora. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente directo de Familia BDL.